Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Benjamín Conde Castro. Soy médico radiólogo egresado del Centro Médico ABC y subespecialista en imagen oncológica y mama egresado del INCAN. En esta ocasión les compartiré algunos conceptos y detalles acerca del cáncer renal, en especial sobre el informe estructurado de tomografía. Permíteme comenzar. Estos son algunos detalles. Les dejo mi contacto en caso de que quieran contactarme acerca de algunos proyectos, ya sean de investigación o sobre academia o incluso sobre algunas otras cosas como las guías de práctica clínica. Comencemos entonces. Normalmente cuando comenzamos a interpretar un estudio de tomografía, como en este caso, no sabemos por dónde comenzar. Entonces vemos cómo empezamos a medir ciertas características, determinamos inclusive algún tipo de enfermedad metastásica. En ocasiones empezamos ya a determinar si existen ciertos nódulos en algunas otras regiones conforme algún paciente que nos manden que tenga cáncer renal o que estemos sospechando que tenga cáncer renal. En esta ocasión y durante esta exposición veremos cómo podemos facilitarnos en la adquisición, en estandarizar lo que decimos, cómo lo decimos y la mejor forma en cómo podemos informar todos estos detalles. En este mismo caso vemos cómo conforme vemos el resto de las imágenes y secuencias y en distintos planos, pues ya no sabemos ni siquiera por dónde empezar. Entonces, aquí les comparto alguna imagen en cómo cuando llegamos por la mañana al centro médico, al hospital de oncología, esta es la entrada, en un amanecer, empezamos a interpretar. ¿Cuáles son los objetivos de esta exposición? Son tres nada más. El primero es reconocer la estratificación acorde a la clasificación de TNM. Vamos a comprender el TNM para estandarizar las interpretaciones y vamos a identificar algunos reportes estructurados, pero en particular alguno que les dejaré aquí para que ustedes puedan utilizar. El primero es reconocer la estratificación acorde al TNM. ¿Qué es el TNM? El TNM es la estratificación. Es un método de estadificación de neoplasias que se desarrolló por la American Joint Committee on Cancer, que es mejor reconocida como la JCC. Esto fue en colaboración con varias instituciones, entre ellas es la American Cancer Society y entre ellas también la UICC, que es reconocida como la Union for International Cancer Control. Su primera edición, y sí lo deben de saber, fue en 1977 y 40 años después tenemos la octava edición en el 2018, es la que nosotros utilizamos en México para poder estadificar prácticamente cualquier cáncer y también lo incluye el cáncer renal. Aquí pueden ustedes utilizar este link que es el cancerstaging.org para poder introducir sus datos y verán que es completamente gratuito y pueden obtener no solamente los TNM, sino también algunas otras actualizaciones acerca de algunas otras. ¿Cuál es la utilidad principal? El objetivo es el correcto estratificación de los diferentes tumores enfocado hacia el manejo clínico, la decisión terapéutica, ya sea primaria o adyuvante, la evaluación tras tratamiento pronóstico y la unificación de criterios para proyectos no solamente de investigación, sino para también la transmisión de datos entre varios especialistas, incluso a nivel institucional o a nivel también privado. La clasificación de TNM tiene varios tipos de estratificación. Entre el cáncer renal también figura el clínico, patológico, el que es después del tratamiento y cuando existe alguna recidiva. Los elementos que tienen en común prácticamente todos los TNMs es buscar e identificar la localización del tumor, el tamaño, generalmente al menos el eje mayor, y la extensión que figura loco regional o más allá de donde se localiza el tumor. Adenopatías y las metástasis. De ahí proviene el T, N y el M. Las pruebas necesarias que finalmente se necesitan son clínicas, de imagenología, generalmente de laboratorio, muchas de las veces patología, ya sea por biopsia, resección y también obviamente el quirúrgico. ¿Qué información incluye el TNM? Entre ellos aquí les coloco dentro del libro ese capítulo que es el tracto urinario. Como verán, depende de los capítulos. Ustedes tendrían que ir a buscar el del riñón y verían que el del riñón corresponde a ciertas características. Cada vez que ustedes localizan un cáncer en el TNM, van a identificar qué tumores son los que se pueden clasificar a través de ese capítulo. En este caso, por ejemplo, y rápidamente vemos que el cáncer uroterial
corresponde a otro capítulo, linfoma, sarcoma y tumor de Wilms, y corresponden a otros capítulos. De hecho, el tumor de Wilms, por ejemplo, aquí dice que no corresponde, como otros tumores que son de muy baja incidencia o que todavía no existen TNMs dentro de estas clasificaciones. La clasificación de la OMS, como podrán ver, tiene un código y una descripción. Dentro de este código es el 8310 y es el cáncer de células renales, que es prácticamente de todo el parénquima. Y como verán, existen otros tipos de tumores y cuando son muy frecuentes o ya se tienen suficientes criterios histopatológicos o que ya tienen distintos tratamientos para estos padecimientos, entonces ya tienen códigos específicos porque requieren de ello para su, su adecuado registro, tanto histopatológico como epidemiológico. ¿Qué tipos de tumores renales existen? Rápidamente, para no entrar a tanta histopatología, pero tendremos que recordar que dentro de los cánceres más frecuentes del riñón está el epitelial benigno, que pueden ser adenomas y oncocitomas. Y dentro de los epiteliales malignos corresponderían al cáncer de células renales, que dentro de ellos está el de células claras, que es el más frecuente, más allá del 70, en mucha de la literatura hay varios capítulos epidemiológicos de varios hospitales y centros multidisciplinarios, e incluso cuando se juntan varios hospitales en varios países, es aproximadamente más allá del 80%. Con eso entonces tendremos claro que es el más frecuente, el que veremos en nuestra profesión y el que seguramente tendremos que seguir de acuerdo al tratamiento que tienen estos pacientes. El otro 20% corresponde entre el papilar, el cromófobo y el medular. Y un porcentaje aún menor corresponde al multilocular quístico y otros tumores que aquí no profundizaremos, pero algo y un detalle importante es que en especial el sarcomatoide es muy importante que localicen que no corresponde, no es lo mismo que sarcoma. El sarcomatoide es una forma de epitelial maligno que puede estar presente en cualquiera del resto o puede ser único o solo. Eso es importante porque es de mal pronóstico cuando es de carcinoma de células claras y tienen también sarcomatoide. El mesenquimal corresponde a tumores que son lipomas, hemangiomas, sarcomas y angiomiolipomas, que como ustedes saben, dentro de los más frecuentes tenemos también los angiomiolipomas. Y cuando corresponde tanto epitelial como mesenquimatoso, entonces tenemos teratoma, carcinoides, neurotodérmicos, algunos pediátricos, como ya mencionamos, que es el tumor de Wilms, y otros aún más raros que esos. Algunos otros y menos frecuentes, está también linfoma y metástasis dentro del riñón. Aquí les dejo un detalle de una foto panorámica acerca de un mural muy importante que tenemos en Siqueiros dentro del hospital, si alguna vez tienen la posibilidad de observarlo, y si no, aquí les dejo el detalle. El segundo objetivo de la exposición es comprender el TNM para estandarizar las interpretaciones. Entonces vamos a comenzar el TNM de riñón y aquí trato de resumir completo en una sola diapositiva para que puedan ver de forma generalizada lo que tendremos que reconocer y lo que tenemos que decir y por qué lo tenemos que decir. El T1 se subdivide igual que el T2 en A y B de acuerdo al tamaño del tumor. Con esto ustedes pueden empezar a localizar que es muy importante definir dentro de nuestras interpretaciones, cualquiera que hagamos, el tamaño tumoral mayor. Lo ideal es que tengamos los tres ejes y para esto también, si es posible, el volumétrico para poder darles un parteaguas al cirujano para saber si lo puede resecar y cómo lo va a resecar, pero conforme corresponde al TNM y como valor pronóstico, es muy importante reconocer el tamaño tumoral. Como pueden ver aquí es menor de 4 centímetros el T1 y T2B cuando es mayor de 10 centímetros. Estos tumores van a estar limitados al riñón generalmente. Cuando ya estamos hablando acerca de invasión de estructuras venosas, entonces empezamos a ver que va más allá del T2B. El T3A correspondería cuando existe una invasión de estructuras, ya sea la vena renal o cualquiera uno de estos invasiones de tejidos adyacentes, que correspondería a la grasa perirenal, al seno renal y al sistema colector. Por ello es importante reconocer que si ya está afectado el sistema renal o perirenal o el seno renal, entonces tenemos que identificarlo y mencionarlo. Por eso no es lo mismo que esté interpolar a que esté en polar superior o inferior. El T3B y el C, si ustedes se dan cuenta rápidamente, verán que es cuando existe ya una afectación a estructuras venosas, en particular a la vena cava inferior infradiafragmática, y el T3C sigue siendo vena cava inferior, pero supradiafragmática. Es decir,
ya está o podría estar alterando tanto la parte supradiafragmática, tanto también como el corazón. Y el T4 es cuando ya atraviesa la fase de Gerota. Con esto correspondería a que puede afectar cualquiera de los tejidos que está adyacente. Entre ellos, ¿cuáles están? Está la glándula suprarrenal, el músculo psoas, algunos otros músculos que estén adyacentes, la grasa parrenal posterior en algunas ocasiones, un arco costal o cualquier otro tejido que esté adyacente. Que cuando esto nosotros ya lo localizamos, pues el paciente generalmente ya tiene también metástasis a distancia. En cuanto al descriptor N, que es el node o ganglios, el N0 es cuando no tiene y el N1 es cuando tiene. Es muy importante que entonces sepamos a qué se refiere con los ganglios regionales y en un momento se los voy a mencionar. El M0 es cuando no tiene y el M1 es cuando tiene metástasis. Recuerden que las metástasis, y aquí es muy importante profundizar, requeriría que fuera una glándula suprarrenal. Pueden haber metástasis en glándula suprarrenal ipsilateral de ese cáncer renal cuando está alterado a través de por vía de diseminación contigua, y cuando fuera así correspondería a un T4. Pero cuando hay metástasis, aunque sea ipsilateral, hematógenas o por alguna otra vía, significaría que es M1. Por lo tanto, es muy importante tratar de diferenciar cuando existe afectación tumoral en la glándula suprarrenal, si es por vía de contigüidad directa o si es hematógena. Y también no olvidar que un cáncer renal puede afectar la glándula suprarrenal contralateral. Entonces, aquí vean cómo dependiendo de los descriptores que ya mencionamos, es la característica clínica en el cual se le define al paciente. De tal forma que la local es cuando tiene menos de T4. Local avanzado cuando hay más allá de T4. Estadio tardío cuando ya hay N1 o M1. Entonces, el T1A se subdivide y es muy importante comprender por qué es necesario introducir el eje mayor en nuestro reporte, puesto que el T1A, el clínico va a saber que ese paciente puede realizarse nefrectomía parcial o radical. Del T1B al T2B, nefrectomía radical, y del T3 al T4 va a requerir generalmente nefrectomía radical abierta. Esto es un resumen rápido de por qué el AJCC es un pronóstico, es una clasificación que pronostica a nuestro paciente. Aquí rápidamente y como ejemplo pueden ver cómo dependiendo si ya tiene un M1, es decir, cualquier metástasis que ya tenga su paciente con cáncer renal va a correlacionarse con un estadio 4. Y también lo mismo sucedería con cualquier N, también sería un estadio 4. Aquí, por lo tanto, es muy importante darse cuenta que solamente cuando tiene un T1 corresponde al estadio clínico 1 y es el de mejor pronóstico, obviamente, como la mayoría de todos los tumores. Ahora, ¿qué órganos incluye la infiltración de tejidos adyacentes? Aquí vemos dos imágenes y vamos a dar algunos ejemplos de cómo en este paciente que tiene un cáncer renal a nivel anterior interpolar mayor de 3 centímetros, vemos también cómo ya tiene múltiples nódulos que están en la grasa parrenal posterior, no solamente de tamaño pequeño, sino también mayores de 1 centímetro que están adyacentes. Esto correspondería con afectación tumoral que está locorregional, pero ya está por fuera de la grasa pararrenal. Aquí vemos también otro tumor que está ya inclusive contralateral. En otro ejemplo, con otro paciente con cáncer renal, en fase contrastada, vemos cómo tiene una metástasis nodular también en la grasa parrenal posterior. Esto, obviamente, es muy importante que lo definamos y de mejor forma con contraste para poder delimitar exactamente en dónde está la afectación, si es por contigüidad o si es por metástasis. Como pueden ver aquí, no hay contigüidad con el tumor. El tumor, a pesar de que está anterior, la metástasis la tenemos en la parte posterior, por lo cual esto se definiría como enfermedad metastásica a distancia nodular en la grasa parrenal posterior. Este ejemplo es muy importante para que comprendan cómo, si no está el detalle de que esté por continuidad del tumor, entonces esto no corresponde a contigüidad y es más bien enfermedad metastásica hematógena, nodular metastásica. Aquí tenemos otros dos cánceres. Este es un tumor muy grande, mayor de 7 centímetros, el cual está involucra el seno renal, comprime la vena cava y vemos algunas otras alteraciones. En este caso habrá sido importante colocar en el TEG del reporte no solamente el tamaño tumoral, sino que está en el seno renal y que comprime y afecta el sistema colector. Aquí vemos en otro detalle un tumor como está extendido hacia el seno renal y muy probablemente infiltra también la grasa perirenal. Es un detalle, una variable de mal pronóstico que está afectando el seno renal en ese margen.
Aquí tenemos otros dos casos de enfermedad tumoral renal y cómo tiene una metástasis en la glándula suprarrenal contralateral, por lo cual ya es un estadio 4 rápidamente, sabiendo que tiene enfermedad metastásica a distancia. Aquí tenemos otro tumor muy grande, voluminoso, mayor de 5 centímetros, con importante realce de predominio periférico y una zona de necrosis. Se pierde la morfología del riñón, pero es muy importante delimitar que ese tumor no solamente se extiende hacia el seno renal, sino que también se extiende hacia la grasa parenal posterior y no solamente eso, sino que pierde interfase con la grasa parenal posterior y con el músculo psoas. Esto es de mal pronóstico y es un detalle muy importante que se tiene que referir especialmente para el cirujano oncólogo, puesto que va a requerir de más tiempo, va a ser más difícil resecarlo en el momento en que ya está infiltrando un músculo adyacente. ¿Cuáles son los hallazgos de infiltración venosa que tenemos que buscar y delimitar? Aquí tenemos un caso de un paciente que si vamos a cortes más inferiores y lo vemos en un corte coronal, el tumor es voluminoso, con zonas de necrosis, áreas periféricas que realzan de forma mixta, pero es muy importante que vemos estas imágenes del aspecto tubular, dilatadas, con contraste, y correspondería a la vena gonadal. Tiene una dilatación de la vena gonadal. Cuando nosotros encontramos este detalle, y especialmente es más de derecho que del izquierdo, entonces ya tenemos más allá que el detalle clínico para saber que tiene cualquiera de las dos cosas. Uno, que tenga el tumor sea tan voluminoso que esté comprimiendo total o parcialmente la vena cava, o que solamente tenga infiltración por vía tumoral, intratumoral de la vena cava. Esos dos detalles los tendremos que identificar. Aquí vemos dos detalles. Este cáncer también pierde interfase, no se alcanza a definir exactamente en dónde termina, pero sí podemos definir con la fase contrastada que está afectando tanto el psoas como los músculos que están adyacentes. En este caso y en este detalle vemos como ya tiene un trombo en la vena renal contralateral y aquí se pierde el detalle de hasta dónde llega el trombo. En otros casos, como en el subsecuente, vemos como el detalle del trombo de la vena cava ya está supradiafragmático y está alterando a nivel intrahepático. Vean cómo el tumor, aquí se alcanza a definir cómo es intratumoral a través de la vena cava, es todo esto, emerge, aquí está el diafragma, entonces es una trombosis de la vena cava inferior supradiafragmático e incluso si lo viéramos en cortes más superiores es muy posible que ya hubiera alterado o afectado la aurícula derecha. Aquí vemos un caso con una alteración que afectó incluso hasta la aurícula derecha. Y aquí tenemos otro ejemplo de cómo en ocasiones a veces es muy difícil diferenciar si está infiltrando los tejidos adyacentes. En este caso, y no se nos debe de pasar, que a veces es tan voluminoso y es en la región posterior y en el polo superior que puede estar alterando tanto la grasa posterior, pero también puede estar infiltrando la cápsula hepática. Esto le trae aún más complejidad a la cirugía, puesto que va a requerir en muchas de estas ocasiones no solamente que va a sangrar, va a tener hemorragia, sino que aparte de todo va a ser muy difícil resecar en algunas ocasiones esos segmentos hepáticos que están ya alterados. ¿Cuáles son las adenopatías regionales conforme al cáncer renal? Las regionales, si no se nos debe de olvidar, solamente corresponden a las parailiares o perirenales y las retroperitoneales. Dentro de las retroperitoneales en muchas clasificaciones están las del ilio renal, es decir, también las perirenales. Pero recordemos que las retroperitoneales también pueden haber contralaterales y se consideran todavía dentro de las regionales. Es decir, si nosotros tenemos un cáncer renal y tenemos todavía un ganglio, aunque esté del otro ilio, todavía podría corresponder con una adenopatía locorregional. No es lo mismo cuando nosotros ya localicemos ganglios a nivel mediastinal o supraclavicular o cualquier otra región. Por lo cual yo pensaría que uno de los falsos positivos o de los errores más frecuentes que cometemos como radiólogos cuando interpretamos cáncer renal es no diferenciar o no explicar con suficiente claridad en el reporte que el paciente tenga enfermedad ganglionar metastásica retroperitoneal versus en la cavidad peritoneal. Recuerden que tronco celíaco, arteria mesentérica superior e inferior y los ganglios que estén cercanos al hilo hepático ya no son retroperitoneales. Corresponderían también dentro de los metastásicos. Y en ocasiones esos, cuando apenas empezamos a interpretar o no tenemos la suficiente expertez, en ocasiones los mencionamos sin tanta claridad y pareciera que también son retroperitoneales y más bien ya es un paciente con cáncer renal que como ya vimos si es
no locorregional o a distancia, ya correspondería a metastásicos y entonces ese paciente tendría un estadio 4. ¿Cuáles son los órganos más frecuentes de metástasis? En varias revistas, y en particular esta que es mexicana, se refiere que de una gran cantidad de pacientes con cáncer renal que tuvieron metástasis, se juntaron todos y la mayor cantidad de frecuencia fue pulmón. De ahí siguió tejidos blandos y de ahí hueso, hígado suprarrenal con 20% cada uno. De ahí lo más disminuye por mucho la frecuencia y entre ellos sigue el sistema nervioso central. Después de eso, prácticamente el cáncer renal puede dar enfermedad metastásica prácticamente a cualquier sitio. Aquí les coloco varios ejemplos de enfermedad metastásica para que no se nos pase. Vemos derrame pleural, tanto derrame pleural como ascitis, que fue metastásico. Tenemos múltiples lesiones tumorales metastásicas hepáticas con mayor afectación del lóbulo hepático derecho, con necrosis central y importante realce mixto que tienden a confluir. En el pulmón tenemos un patrón micronodular de predominio periférico, distribuido de forma difusa, todos mayores generalmente de 10 milímetros. En algunos otros detalles vemos estos nódulos de forma irregular y mal delimitada en la grasa perineal. En ocasiones logramos identificar lesiones de aspecto mixto. En este caso tenía una zona lítica expansiva, pero no solamente eso, sino que ya también estaba infiltrando el músculo adyacente. Tenemos que tener mucho cuidado en el cáncer renal en identificar qué es primero, si una lesión metastásica que esté en el músculo y que infiltre el hueso, o una enfermedad lítica expansiva que esté infiltrando el músculo. Para fines radiológicos a veces es imposible, pero para fines clínicos es muy beneficioso porque ayuda a determinar si ese paciente es candidato a ciertos tratamientos o tratamientos más específicos. Les voy a colocar aquí un ejemplo muy claro, cómo tiene una lesión lítica, pero en realidad, si ustedes ven, el tumor en realidad es muchísimo más grande y compromete todo el músculo psoas-ilíaco interno e incluso el glúteo mayor. Entonces, en realidad, era una lesión metastásica en el músculo de tejidos blandos que estaba infiltrando el hueso ilíaco, no al revés. Y aquí vemos algunas otras lesiones. Estos son muy importantes identificarlas. Por eso es tan importante tener las fases contrastadas, en especial la arterial, porque nos ayuda a identificar estos tumores que realzan, son hipervasculares, igual que el tumor original. Y vemos en especial dos tumores. Aquí pueden ver un implante peritoneal, que a veces se nos puede pasar, y en este caso tenemos un tumor que está infiltrando el músculo e infiltrando un arco costal, que se había dado en un estudio previo o se sospechaba que más bien era de arco costal, pero el tumor creció rápidamente en el músculo y se puede ver claramente que es enfermedad metastásica dentro del músculo. En estos casos, y como ya les había enseñado este caso en previas diapositivas, vemos como el tumor en ocasiones infiltra todo lo que está adyacente, pierde interfase con estructuras vasculares e incluso en varias de las ocasiones se pasa del retroperitoneo hacia la cavidad peritoneal. En este caso vemos una enfermedad metastásica en la glándula suprarrenal hipodensa mal delimitada. En ocasiones podemos ver enfermedad ganglionar en sitios que ya no corresponden al retroperitoneo, que en este caso era de la mesentérica inferior. Vemos un tumor renal contralateral y a veces por estar viendo estas enfermedades metastásicas en el mediastino se nos pasan estas lesiones líticas expansivas en los arcos costales. ¿Qué diagnósticos diferenciales no podemos olvidar? En ocasiones, un quiste hemorrágico se parece o es indistinguible de un tumor avascular renal. ¿Qué otras patologías pueden pasarnos determinadas? Un absceso renal versus un tumor necrótico. Un linfoma renal en ocasiones puede parecer una infección atípica, en especial cuando el linfoma renal tiene el patrón difuso y que solamente produce una nefromegalia. Sarcoma renal, que en muchas de las ocasiones es indistinguible de un cáncer de células renales. El carcinoma de células transicionales cuando está invadiendo el sistema colector. Tumores benignos como el oncocitoma y angiomelipoma cuando son muy grandes y ya no se alcanza a diferenciar los detalles que hay adyacente y a veces no podemos colocar contraste porque son pacientes que tienen contraindicaciones por utilidad del contraste yodado, a veces es indistinguible. Y nunca se nos debe olvidar también que pueden existir las metástasis hacia el riñón. ¿Qué metástasis son las más frecuentes que pueden llegar al riñón? El de un pulmón, cáncer de mama, colon, melanoma y obviamente el riñón contralateral. Aquí les voy a ilustrar con algunas otras patologías para que
logren diferenciar la versatilidad que tiene la enfermedad metastásica del cáncer renal a múltiples sitios. En este caso, por ejemplo, es un conglomerado ganglionar muy grande, mayor de 5 centímetros dentro del mediastino anterior, difuso, mal delimitado, con zonas de realce y zonas que parecen quísticas. En este caso, vemos enfermedad metastásica en la pleura, es única, producía y estaba asociado a derrame pleural adyacente y posteriormente el paciente tuvo también ascitis. Fue una vía de diseminación transelómica. En este caso, no pasa desapercibido esta enfermedad metastásica pulmonar con este nódulo, pero en ocasiones esta enfermedad metastásica que está en tejidos blandos se nos pasa y más cuando no tenemos la fase arterial de mayor realce, como pueden ver. En algunas ocasiones, y aquí traten de identificar dónde está la lesión tumoral metastásica y vean cómo se nos puede pasar determinado este tipo de enfermedad metastásica. A veces, si no tenemos el estudio previo o no sabemos si el paciente tiene dolor en ese sitio o si incluso no vemos en la fase arterial y venosa la diferencia, se nos puede pasar fácilmente. En otras ocasiones tenemos implantes tumorales dentro del peritoneo, pueden haber metástasis con distintos comportamientos pulmonares. En este caso tenemos enfermedad metastásica con un implante en el lugar donde se había hecho la resección por nefrectomía. Aquí tenemos la enfermedad metastásica que se encontraba en la zona donde se había realizado también la nefrectomía. Esta enfermedad metastásica que está prácticamente en los cortes más inferiores que casi nunca observamos o casi nunca se realizan en la tomografía y vemos cómo tiene comprometido una lesión lítica expansiva y que infiltra los músculos que están asociados. El paciente tenía dolor y nunca se nos debe olvidar enfermedad metastásica ya extremadamente rara por cáncer renal. Igual que otros cánceres como el melanoma, sarcoma y especialmente el cáncer de mama, prácticamente pueden ver enfermedad metastásica en cualquier sitio. En este caso podemos ver cómo tiene múltiples tumores metastásicos en el páncreas. Aquí les dejo una vista de cómo es donde normalmente tenemos el congreso. Es un día temprano con mucho sol. El tercer objetivo va a ser identificar el reporte estructurado. La utilidad de la tomografía son todas estas. Aquí la que nos atañe en esta exposición es especialmente la estadificación. Recordemos que los reportes tendrían distintas utilidades. Si todavía no saben qué es cáncer renal o ya solamente lo quieren estadificar o lo están vigilando o ya le están dando algún tratamiento específico, por ejemplo como sunitinib, entonces se le tiene que dar especialmente un detalle de RECIST o de MAS o de CHOI, dependiendo de lo que se exija en su sede. Generalmente, y por estandarización en México, lo más utilizado es RECIST, pero a menos de que tengan un PET para PERSIST o en su hospital o unidad de investigación se esté utilizando el MAS, el RECIST 1.1 es el que más se utiliza. Voy a explicarles rápidamente dos sistemas de puntuaciones que se utilizan desde hace muy poco. Son útiles, especialmente para prequirúrgicos, y vemos cómo se le otorga 1, 2 o 3 puntos dependiendo de las 5 características que se refiere al acrónimo renal. Sí, como pueden ver, los 3 principales son los que hablaremos, puesto que son los que le dan el punto. El radio, que es el eje mayor del tumor, menor de 4 a 7, mayor de 7, se da la cantidad de puntos. Si es exofítico o endofítico, se da la cantidad de puntos. Y dependiendo de la cercanía del sistema colector, es decir, del seno renal, se da una cantidad de puntos distinta. El resto es porque es necesario y importante para colocarlo en la estadificación, pero si se dan cuenta, no otorga mayor cantidad de puntos. Por otra parte, el sistema de puntuación Padua utiliza también del 1 al 3, es igual el eje mayor, exofítico, endofítico, y utiliza algunas otras, entre ellas si está localizado respecto a las líneas polares. Si se pueden dar cuenta, es muy parecido a ambos, y al final se te haría esta puntuación, depende de los puntos, mientras más alto, obviamente es mayor cantidad o grado de complejidad, es mayor el tiempo que va a pasar el cirujano, mayor la necesidad de expertise que requiere el equipo multidisciplinario que operará, e incluso es posible que el paciente necesite una mayor cantidad, incluso, por ejemplo, de paquetes globulares y de otras circunstancias, por ejemplo, de días de internamiento necesarios del paciente, de medicamentos para el dolor, de deshidratación y de posibilidad inclusive de intubar. Entonces, estas dos clasificaciones son útiles y necesarias en el caso en que el paciente esté prequirúrgico. Las podemos utilizar, pero al final tendríamos que entregar un reporte estructurado. Esta diapositiva la dejo al final porque ya podemos
llevar la idea más clara y concreta de por qué tiene que ser así el reporte. El reporte es así porque ciertas variables que fueron investigadas a través de los años en los que se formó la JCC y los TNMs han demostrado que existen ciertas variables que están comprometidas o son pronósticas o son de adecuado valor significativo para que el paciente tenga un mejor pronóstico o saber darle la suficiente veracidad al paciente para que él decida si quiere o no, por ejemplo, operarse, si quiere o no recibir tratamiento o incluso si el paciente es candidato a ciertos tratamientos. Al final, ustedes podrían utilizar un reporte estructurado parecido a este, en donde van a tener que localizar el tamaño anteroposterior, transversal y sagital, la localización del tumor, polo superior, interpolar o inferior. A veces, cuando es muy grande, ustedes podrían tachar exactamente los tres prácticamente. Yo he visto tumores que pierden por completo la morfología del riñón, entonces podrías poner aquí los tres taches. ¿Y dónde está infiltrando? Grasa perirenal, seno renal, sistema colector, fase de Gerota o incluso ya glándula suprarrenal. Si ya estuviera afectando alguno otro, se puede colocar abajo. La afectación venosa si es vena renal, si ya está la vena cava infra o supradiafragmática, ya explicamos lo importante incluso que es uno u otro, es base a la necesidad incluso de que entren cirujanos encargados de operar el tórax o no. Adenopatías, si son locos regionales, ya explicamos que son retroperitoneales, especialmente las del hilio renal, y sería localizar las adenopatías, el eje mayor corto y la localización de dónde están esos ganglios. Recuerden que se corresponde con adenopatía todo aquel ganglio que tenga un eje mayor de 10 milímetros. De lo contrario, entonces no valdría la pena o solamente colocarlo como sospechoso. Recuerden que esa es la variable más importante de pronóstico de malignidad, el eje mayor corto de un ganglio. El resto que confiere la morfología, el hilio graso, el realza al contraste y el tamaño mayor sagital o perpendicular son variables que han demostrado que tienen un valor pronóstico menos claro que el eje mayor corto. Por eso es que es lo más importante para el TNM y para prácticamente todos los cánceres que ilustran estas clasificaciones. En cuanto a las metástasis, ganglios distantes y en dónde, pulmón, si hay metástasis y cuánto mide en su eje mayor, al menos las tres primeras o las tres más grandes, o las tres más grandes visibles y que ustedes comiencen a comprender que va a ser plausible que en el siguiente estudio sea medible, las del hígado, las del hueso y en otros órganos. Y al final, su reporte podría quedar estructurado de esta manera. Incluso pueden utilizarlo y colocar taches o al final colocar una interpretación que podría parecerse a la última diapositiva que les voy a dejar. Como conclusión, se deben de adecuar las interpretaciones en oncología acorde a las clasificaciones de TNM. Todavía en algunos centros, muy escasos, se siguen utilizando algunas otras clasificaciones de algunos otros consensos. Sin embargo, se sabe actualmente que el único que ha aportado las suficientes variables pronósticas y también cuando existe un equipo multidisciplinario, les van a exigir que les otorguen la interpretación más clara, precisa, y para esto va a ser la clasificación TNM. La otra conclusión es que es necesario estandarizar las descripciones para mejorar la información que transmitimos. En la medida en que nosotros transmitimos la información más clara, precisa y concreta, sin perdernos mucho en lo que decimos y lo que no decimos, va a ser más contundente y eficiente para que el oncólogo quirúrgico, el oncólogo clínico, el urólogo o todo el equipo multidisciplinario que inclusive va a incluir también el patólogo, podamos hacer un mejor trabajo conjunto para que el paciente se beneficie de un mejor pronóstico, de acuerdo a que va a tener una mejor o una estandarización o un diagnóstico más propio de la realidad. Al final, entonces, deberían de incluir un reporte parecido a este. Es obvio que el reporte puede ser como lo que hacen normalmente, en donde colocan todo lo que observaron en todo el cuerpo, pero al final, dentro de su conclusión final, debería estar al menos la dimensión mayor del tumor, la invasión de tejidos perineales si existe o no, la invasión de estructuras venosas, dónde y hasta dónde llega, la invasión de fase de Gerota y glándula suprarrenal, ganglios locos regionales si son retroperitoneales o ya se hizo una distancia, las metástasis, reconocer las más frecuentes, ya les enseñé varios ejemplos para que busquen de esa misma manera en zonas de realce, las que más frecuentemente pasan desapercibidas son implantes peritoneales, metástasis atípicas y entre ellas, entre las metástasis atípicas están hacia la vesícula biliar, hacia el páncreas, hacia los músculos o hacia huesos que sean muy pequeñas blásticas
políticas muy pequeñas, menores de 1 centímetro, que a veces no las visualizamos. Y la búsqueda intencionada de la localización atípica es muy importante. Por lo tanto, entonces podrían ver que no es tan difícil tratar de traspolar los conocimientos que se obtienen de la lectura, el reconocimiento y la comprensión de un TNM para poder aplicarlo a una interpretación. Esto lo pueden hacer prácticamente con cualquier cáncer que se les presente, más si ya saben a través de una biopsia o si ya es muy plausible que lo que ustedes están viendo, por ejemplo, en este caso es un cáncer renal y por pura estadificación y por pura estadística es muy plausible que sí lo sea aún sin biopsia. Entonces, deben de utilizar lo más posible que se pueda una estandarización de su reporte. Les agradezco mucho el que me hayan invitado a este congreso. Es, creo que ya la 7ª vez. A mí siempre me ha gustado mucho estar aquí. Es un placer haber estado con ustedes. Les dejo mis detalles de contacto en caso de que tengan alguna duda precisa sobre la exposición o en caso de que tengan algún proyecto de investigación o académico o tengan alguna duda relacionada con radiología oncológica de mama, con muchísimo gusto, aquí están mis detalles. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.